Buenas y bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana comentamos las novedades y hablamos de juegos de mesa. ¡Comenzamos! En este programa vamos a hablar del nuevo juego de Awaken Realms. Está a punto de salir en GameFound. Cuando escuchéis esto quedarán 24 días para su salida. Saldrá a mediados del mes de noviembre del 2024. No tengo la costumbre de hablar de juegos que estén en Kickstarter, pero es verdad que Awaken Realms es una compañía de gran éxito que ha sacado siempre juegos que han alcanzado muchísima repercusión, han tenido muchísima trascendencia y además, sobre todo, forma parte de alguno de mis juegos favoritos, como por ejemplo el Tainted Grail y el ISS Vanguard. Me gustaría comentarlo porque se nota que es un poco heredero espiritual de estos dos juegos. Ya os digo, juegos que para mí han sido juegos muy importantes. Lo que voy a hacer es, sobre todo, indicar que todo esto se basa en un prototipo. Este juego todavía ni siquiera lleva empezada la campaña de crowdfunding, no han dado ninguna pista ni de los materiales ni de las calidades que va a tener, con lo cual cualquier cosa podría cambiar y sería muy razonable. De hecho, podríamos estar hablando ahora del Lands of Everseed como juego de fantasía oscura y en su fecha de salida que fuera la Oca de los Pitufos y sería perfectamente correcto y ajustado a lo que ellos han dicho. Siempre han advertido que todo esto está sujeto a las necesidades de desarrollo, que cualquier cosa material o mecánica que podamos ver está sujeto a cambios si lo consideran oportuno. Bueno, una vez ya indicado esto, Lands of Everseed. ¿Qué es Lands of Everseed? Es un juego de fantasía oscura ambientado en un mundo de fantasía medieval en el que una serie de personajes van a intentar descubrir un mal que acecha al mundo. Es claro heredero de Tainted Grail, juego de fantasía oscura también en el que nuestros personajes en la primera de las campañas intentaban descubrir qué le había pasado a la expedición que les precedía en una oscuridad eterna que se cernía sobre su mundo. Ya os digo, es heredero espiritual de dos juegos muy importantes de Awaken Realm y ISS Vanguard, en el cual éramos una nave espacial que llegaba a una nueva galaxia en la que tenía que establecerse con una campaña muy larga y unas mecánicas muy interesantes. Y también de Tainted Grail, el juego de fantasía oscura que, como os he dicho, nos dedicábamos a ir explorando el mapa, sacando nuevas localizaciones que eran cartas, era lo que iba un poco componiendo el tablero, y además íbamos enfrentándonos a los diversos desafíos que encontrábamos en esas localizaciones. Se nota de manera muy interesante que este Lands of Everseed, aparte de ser un juego más heredero de los juegos de rol clásicos, tiene un sistema en el que entraremos ahora de creación de personajes muy completo, también mantiene las mecánicas de Tainted Grail y de ISS Vanguard, pero sobre todo además resolviendo parte de los problemas que podían tener estos juegos que hayamos observado con nuevas soluciones. Como por ejemplo, en el caso de Tainted Grail, era común que muchísimos jugadores sintieran cierta frustración porque había veces que parecía que había que ir con el personaje justo a la ubicación adecuada para poder desbloquear el escenario. Esto es verdad que no es así, es un juego que generaba bastante frustración, pero que sin embargo para desbloquear el escenario había que ir con un personaje determinado a una localización determinada, pero había bastantes opciones. Pero sí que es verdad que a la hora de llegar con un personaje apretado de tiempo por requisitos del juego a una localización y no poder avanzar, porque si el párrafo a ti te decía que si no eras menganito, pues no había nada que hacer y te volvías a tu casa, pues generaba cierta frustración. Y además luego volver a comenzar la partida de la campaña se hacía bastante pesado. Bueno, y Lands of Everseed, exactamente en qué es más un juego de rol que sus predecesores. Pues en principio, nada más comenzar, tenemos que en Lands of Everseed es un juego de 1 a 5 jugadores, es cooperativo y tiene una gran base de RPG. Para empezar, vendrá un manual que será un Player's Handbook, un manual del jugador, en el cual nos va a ir guiando sobre el desarrollo y la construcción de nuestros personajes. En el resto de juegos de Awaken Realms ya teníamos personajes pregenerados que teníamos que escoger sin posibilidad de cambiarlos, y sin embargo aquí no solo vamos a tener la oportunidad de escoger nuestro personaje, sino vamos a personalizarlo como mejor nos parezca.
Vamos a contar con unos tableros individuales de jugador, troquelados, una vez más, heredero del Tainted Grail, pero en este caso los tableros se han hormonado bastante, ahora son muchísimo más grandes. Vamos a colocar todas nuestras características y objetos en nuestro tablero individual, tablero que viene troquelado y que además, de manera curiosa, voy a destacar que han dejado huecos por debajo para poder empujar las fichas y que no se queden atascadas. Es verdad que en el caso de Tainted Grail, algunos tableros de jugador al colocarle el personaje sí se quedaban más prietos de lo que deberían y costaba sacarlos. Bueno, en un resumen ya os digo muy rápido, además es un prototipo y estaba sujeto a cambiar. Vamos a recorrer el Playing Handbook, el manual del jugador. Podemos o bien escoger uno de los personajes que ya venían diseñados con el juego, o bien podemos personalizar y realizar el nuestro. En este prototipo nos daban unas opciones muy limitadas que probablemente en la versión final del juego sean mucho más numerosas. Empezaremos, por ejemplo, nuestra creación de personaje seleccionando la raza que queremos tener. El juego, durante todo el manual, da la opción de hacer una tirada de azar para ir generando nuestro personaje. Lo que pasa es que yo creo que eso no es nada recomendable porque por lo menos esta caja, y seguramente la caja básica, ya no entro en el resto de add-ons que se puedan poner, está muy limitado en el sentido de que normalmente solo podemos llevar uno de cada tipo. Si nosotros, por ejemplo, jugamos con un jugador que tenga un personaje que tenga la raza humana, no habrá otro jugador que pueda tener otro personaje de raza humana. Entonces, al final, la posibilidad de hacer tiradas de dados para escogerla, nuestras opciones están mucho más limitadas. Como ya os digo, escogeremos para empezar la raza que queremos que tenga nuestro personaje. La caja básica da 4 opciones en este prototipo, que es humano, dwerf, que es un enano de toda la vida, alf, que le llaman alf. Yo aquí no sé exactamente muy bien este cambio a qué se obedece, pero es un elfo también clásico, evidentemente reinterpretado como todas las razas de este juego, pero vamos, es un elfo. Y luego Volgrim. Volgrim no es un semigigante, es un minotauro, ¿vale? Es un minotauro de tamaño muy alto, va a ser característicamente uno de los tanques o de los apoyos de fuerza bruta del grupo. Según la raza que escojamos, vamos a tener una serie de características, unas características básicas que nos van a recordar muchísimo a las características roleras, como son fuerza, agilidad, inteligencia y carisma, y luego movimiento y divinium, que va a ser un pool de puntos de acción especial, como si dijéramos. Nuestra selección de raza de base nos va a dar una serie de cartas de acciones. Por ejemplo, en el caso del humano será más versátil, en el caso del enano veremos que nuestra carta de resistencia va a ser mejor que la del resto de razas, en el caso del elfo va a ser peor que el del resto de razas, y que luego, en el caso, por ejemplo, del enano, una raza que tradicionalmente ha tenido mucha menos carisma, la carta de command va a ser peor. Y en el caso del elfo, su carta más óptima, su carta mejorada, va a ser la de ataque. Una vez que escojamos la raza, pasaremos al origen, como la sociedad, la parte de la sociedad de la que proviene nuestro personaje. Esto, aunque nosotros no hemos tenido que hacer nada con eso, del origen va a dar lugar a un origen secreto, un secreto origen, un secreto oculto, que sí que va a tener influencia más adelante en la campaña. Para empezar, nuestro origen sí que nos va a dar una serie de cualidades y de conocimientos, y además nos va a dar un dinero común, un dinero con el que vamos a comenzar la partida. Tenemos como, por ejemplo, vagabundo, huérfano, ciudadano, aristócrata, estudiante arcano, street gang, o sea, como una especie de pandillero callejero, y luego explorador de las zonas salvajes, que sería una especie de ranger. Una vez más, ya os digo, no podemos tener el mismo origen que el resto de jugadores. Esto se debe porque a la hora de ir escogiendo tanto la raza como el origen, nos va a ir dando una serie de tokens que vamos a colocar en nuestro tablero individual con una serie de keywords, de palabras clave, que son muy interesantes para la mecánica del juego que veremos después, pero que sin embargo
pues no tenemos para todos los jugadores. Luego escogeremos la profesión. Ya os digo, en este prototipo venían 4 profesiones, como eran paladín, druida, guerrero y cazador. Además, dentro de estas profesiones podemos escoger especialidad. Por ejemplo, en el caso del paladín había protector, había magistrado. En el caso del druida habría un warden como un protector y un Stutzlayer, que era más de magia arcana. De magia arcana, no, perdón, de magia chamánica. Y luego el guerrero, por ejemplo, pues tenía tropa de vanguardia y centinela, que tenía más capacidades defensivas. Estas especialidades de nuestras profesiones nos van a dar, aparte de una serie de ventajas y de habilidades, nos van a permitir escoger uno de los árboles de habilidad, que es una de las partes más importantes para progresar nuestro personaje. Cada jugador va a tener un árbol principal, tiene más extenso, y luego 2 árboles secundarios. El árbol principal es exclusivo de su profesión y, sin embargo, los árboles secundarios son como si dijéramos optativos, y podemos ya escogerlos para darle un giro a una especialidad un poco más ligera de nuestro personaje. Y además puede haber varios personajes que combinen y que tengan el mismo árbol de habilidad secundaria. Una vez que ya hayamos decidido estas características de nuestro personaje, vamos a coger la miniatura que pensemos que más se asemeja a nuestro personaje o a la identidad que le queremos dar, y un anillo de color, que es lo que va a marcar la identidad de cada uno en el tablero. Vamos a escoger un retrato. En el prototipo, aunque venían 4 retratos con los personajes pregenerados, ya os digo, probablemente la versión definitiva venga más. Es cierto que solo venía material para jugar 3 jugadores, ¿vale? Es de 1 a 5, posibilidad de jugar solo con un personaje, aunque considero que no es recomendable porque aumentará bastante la dificultad de la campaña, pero bueno, ya os digo que nosotros tuvimos esa limitación. Una vez que ya hayamos escogido el retrato, vamos a coger todos los tokens y todas las cartas de acción y las vamos a ir colocando en nuestro tablero. Vamos a tener que ir colocando pues nuestras cartas de característica en las zonas ubicadas para ello a la derecha de nuestro retrato. En la parte baja vamos a ir colocando todos los datos de talento HP que tengamos, y al otro lado los puntos de experiencia con los típicos cubitos de Tainted Grail que irán en 0. En la parte izquierda y debajo del retrato tenemos, como si dijéramos ya muy tradicionalmente ubicado en la hoja de personaje, pues las armas, el yelmo, la armadura que vamos a llevar, las botas y los objetos de uso. Los objetos de uso cotidiano que vayamos a tener. Luego tenemos 3 slots para armas, pero bueno, evidentemente sujeto a las limitaciones de qué armas podemos llevar o usar en cada momento. Cada arma, cada habilidad y cada característica, yo os digo, va a tener unas palabras clave, unas keywords que van a tener un uso muy importante durante la partida. Luego tendremos, el tema del el avance de personaje y los orígenes secretos. No voy a entrar, que sepáis que en la guía del jugador pues vienen los distintos árboles de avance por personaje. O sea, ellos en la elección de la profesión te los definen con unos nombres, pues ahí vienen con todos los árboles secundarios que se pueden escoger. Pueden ser, además, a la hora de escoger un avance de personaje, que nos den o bien nuevas cartas de acción, o nos permitan aumentar una característica, etcétera. Es verdad que desde el punto de vista del jugador rolero no hay la personalización de tirar las características, hacer una variación muy pulida del personaje, pero bueno, también es verdad que al fin y al cabo vamos a jugar a un juego de campaña cooperativo. Entonces, donde vamos a notar más diferencia en el comportamiento de nuestro personaje, ya os digo, van a ser en las keywords. No me gustaría abandonar el manual del jugador sin destacar que, al igual que pasaba en Dungeons and Dragons, en cuarta y en quinta edición, cuando uno no siente la necesidad de emplear su tiempo en pulir tanto el personaje, viene una serie de personajes ya prefabricados, preconstruidos, donde ya viene un poco todo dado, escogido, y esto va a acelerar muchísimo el arranque de la partida. Yo considero además que, a menos ser que seamos en eso muy detallistas, va a ser lo mejor. Y sí, ya os digo, me ha gustado mucho, y al igual que en cuarta, viene un pequeño resumen del personaje.
aparte ya de todas las características técnicas del personaje en el juego, de las habilidades, del equipo, etcétera y tal, en el cual te dice qué es lo que va a hacer ese personaje durante la campaña y qué es lo que va a ser su papel. Entonces, que lo escojas, pues si te gusta lanzar rayos, si ser un personaje de apoyo, si entrar en daño directo, si ir cuerpo a cuerpo, etcétera. De tal manera que aunque nosotros no tengamos mucha idea de esa profesión que tradicionalmente ha sido ese estilo en los juegos de rol, sin embargo sí que nos van a dar ya unas pinceladas de qué es lo que vamos a hacer. Bueno, tradicionalmente, por ejemplo, muchísimos de nosotros sabremos que la manera de obtener un ladrón es probablemente coger la profesión de cazador, que son los que normalmente más tienen ataques sigilosos, etcétera y tal. Sin embargo, alguien más profano no tiene por qué saberlo. Y sin embargo, aquí, pues eso, se le van a dar esas pinceladas para que tengan más facilidad a la hora de escoger. Bueno, y hasta aquí en cuanto al tema del manual del jugador, el desarrollo de personajes, como ya habéis visto, es súper rolero. Luego, el tema del juego no hemos podido no hemos podido tener un vistazo muy detallado. Sí que al ser un prototipo ya os digo que es lo normal. Pero bueno, básicamente me gustaría destacar las mecánicas que yo entiendo que son bastante novedosas, algunas más heredadas, ya os digo, de estos dos juegos que os he comentado, pero sí me gustaría más o menos dar unas pinceladas de por dónde va a ir la campaña, cómo va a ser la mecánica general. Es un tema que siempre nos va a ayudar a decidir si el juego puede ser para nosotros, si va a encontrar acomodo en nuestra mesa o no. Para empezar, es un juego en el cual no vamos a tener tablero como tal, no va a haber como tal tampoco en las campañas única exclusivamente una aventura de dungeon donde vamos a tener un mapa de cuadrícula. Va a ser un tema más guiado como por ejemplo en el caso del juego de Hayakiri, en el cual teníamos una fase de aventura y una fase de exploración. Aquí no va a ser tan diferenciado, pero sí que vamos a tener una especie, no de tablero central, pero sí de segmento central de cartón. Muy interesante la idea, donde va a venir una serie de casillas de la A a la Z individuales, una por cada letra, donde vamos a ir colocando un token. Esto nos va a servir para llevar el registro de la aventura. Cuando vayamos realizando la campaña, al igual que en Tainted Grail íbamos obteniendo keywords que íbamos marcando en la hoja de avance con las cuadrículas, pues por ejemplo, decía conocimiento de la exploración perdida. Había 5 casillas y a ti te decían, pues marca la segunda, marca la cuarta. Y esto te servía a la mecánica del juego para llevar un registro de tu avance. Aquí va a ser igual, probablemente vamos a tener este sistema para guardar la partida, pero ya el tema de chequear va a ser a través de estas casillas con estas letras. Y debajo de las letras vamos a tener un círculo troquelado donde vamos a poner un círculo redondo que va a ser una especie de calendario. Al principio de la campaña van a ser los días de la semana, pero esto puede cambiar conforme avancemos la campaña. Y efectivamente da la impresión de ser una bomba del tiempo, una time bomb. O sea, tenemos un tiempo determinado para realizar todas las aventuras que requiere el avance a la siguiente fase y tenemos ese tiempo para hacerlas. Y hay que ir, dicho mal y pronto, apretando el culo y con cierta prisa para notar la urgencia de la situación. Todos los juegos habitualmente, bien sean el Descent con su sistema en la app de ir sacando bichos, bien sea las crónicas de Drunegar con la oscuridad que se iba extendiendo, etcétera, tienen este sistema para meterle presión a los personajes y que no vayan cómodos, que la acción no se ralentice. Luego, en esta ficha de cartón, vamos a tener a la izquierda y a la derecha unas ya de los puntales, de los pilares técnicos que van a ser básicos en el juego. El juego se va a basar en dos cosas. Aunque va a haber una app, va a haber una aplicación para guiar la campaña, se va a basar, al igual que en Tainted Grail, en un libro de aventuras con secciones. Libro de aventuras con secciones numeradas en las cuales, como si fuera un libro antiguo de escoge tu propia aventura, vamos a poder ir a un determinado segmento, leer, tomar una decisión y según la decisión que tomemos
o sea hay un enfrentamiento o sea hay un chequeo, ir a uno u a otro apartado correspondiente. Además, también, como ya os decía, tenemos una cosa muy interesante que han implementado nueva, que son las keywords. Las keywords son esas palabras clave que nosotros tenemos, bien sea por nuestro origen, por nuestra profesión, por nuestra raza o por objetos que hemos tenido o habilidades. Y nos sirve para enfrentarnos a ciertos desafíos del juego. Por ejemplo, donde en Tainted Grail nos pedía que fuéramos el chamán y tuviéramos una para tener habilidad mágica, aquí no está tan sujeto al personaje, sino que, por ejemplo, tengamos la keyword fuego. O en el caso de enfrentarnos a un desafío de magia, tener la keyword arcana. Y cualquier personaje que tenga esa palabra clave podrá intentar por lo menos este desafío. Luego, aparte además de las keywords, que es un detalle muy importante, no es necesario tener equipado lo que sea para poder usar esa keyword. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una daga de cristal, aunque no la tengamos equipada, pero si la tengamos en nuestra bolsa o donde sea, vamos a poder ejecutar el desafío o resolver la acción favorablemente. Es un tema que me ha parecido muy interesante y que elimina bastante la frustración que teníamos en el Tainted Grail. Bueno, y el otro puntal básico, aparte del libro de aventura de campaña con los apartados numerados, van a ser las láminas, los sheets. Aquí no vamos a tener tantas cartas en el sentido de localizaciones, sino lo que vamos a tener va a ser una lámina grande del tamaño de nuestro cartón con las letras, con los distintos avances de la campaña. Se va a colocar una al lado izquierdo, que normalmente son áreas más generales, como pueden ser planos de la ciudad, planos de la zona en la que estemos, y a la derecha, cuando sea necesario, se va a colocar una lámina que normalmente tiende a ser más detallada. En la lámina de la izquierda, por ejemplo, os digo, podemos tener la ciudad de Whitewell, donde nos dice qué acciones podemos ejecutar, cómo nos movemos por la ciudad, y en esta lámina de la ciudad, que al final es un plano de las distintas zonas, vamos a ver ciertos apartados que cuando lleguemos ahí iremos al libro de campaña. Esto no deja de ser un tablero con una zona de aventuras como hemos visto en otros juegos, pero también es muy interesante desde el punto de vista que al ir cambiando vamos a ir colocando otras zonas o incluso podemos ir poniendo el mapa de un dungeon y conforme vayamos a las distintas zonas de este dungeon, en el lado derecho, en la sheet que tenemos, en la lámina que tenemos al otro lado de nuestro tablerito de cartón central, vamos a ir colocando pues la lámina que nos digan y que ya van a ser pues salas con cuadrícula para realizar el combate táctico en ese momento. Vamos a ir colocando pasillos, etcétera, en lo que ya sería más un dungeon crawler tradicional. Vamos a tener además pues la información de acciones que podemos tomar, donde se inicia la posición de los monstruos, etcétera. Ya os digo, esto sí que ya lo tenemos más cercano como dungeon crawler. Pero también me ha gustado, por ejemplo, la posibilidad de llegar en una exploración de una zona agreste, por ejemplo, encontrar unos monolitos mágicos que representan una prueba como un puzzle de desafío que tienen que acometer los personajes y entonces ponemos nuestra lámina donde salen dibujados los menires o los tótem con los diversos símbolos y los desafíos que hay que cumplir para poder desbloquear la situación. Lo cual es una mecánica nueva que yo creo que va a ser bastante refrescante y sobre todo que será muy bien a futuras actualizaciones, porque al final ya una vez que tenemos todo el material y toda la mecánica, a la hora de sacar nuevas aventuras o nuevas campañas, al final es conseguir un libro y láminas, lo cual yo creo que puede ser ya más dado a realizar una ampliación o una futura expansión con más facilidad. Ya os digo, la mecánica básica de la lámina general es la que está a la izquierda, movernos por las áreas, por la ciudad, ir avanzando en las aventuras de la campaña. La lámina de la derecha, más enfrentamiento táctico típico, más tradicional del Dungeon Crawler. Además, a la hora de enfrentarnos a los enemigos y en general a los desafíos,
En este juego, ya como os digo, heredero de los juegos de rol, vamos a usar todo el pack de dados. Vamos a usar el dado de 4, el dado de 6, el dado de 8, el dado de 12 y el dado de 20. Sobre todo, fundamentalmente, el dado principal de este juego es el dado de 12. Ya os digo que tampoco está muy sujeto a cambios, no quiero entrar muchísimo en detalle, pero por ejemplo, a la hora de realizar un desafío, a la hora de atacar a un bicho, vamos a tirar tantos dados como nuestra característica contra la dificultad de la acción. Si igualamos o superamos en la tirada del dado ese número, ese valor de dificultad, va a ser un éxito, ¿vale? Luego, aparte, pues tenemos habilidades que nos permitirán tirar más dados, sumar más a los dados de determinada habilidad o característica, o incluso tendremos la posibilidad de bajar la dificultad. Una vez que tenemos ya los éxitos, lo comparamos o bien contra lo que nos piden en la aventura, el libro de campaña, o bien lo transformamos en hits al enemigo. Los enemigos, pues son cartas de enemigo que representan adversarios, van a tener su valor de defensa, de movimiento, de ataque, etcétera, valores tradicionales, y además nos van a decir en la base del personaje enemigo qué mazos de activación usan. Porque un poco al estilo que nos tenía acostumbrados el Gloomhaven o su heredero el Jaws of the Lion, vamos a tener una serie de cartas en un mazo de enemigos conforme al mazo que ya os digo que nos ha indicado esta carta de enemigo, y ahí le vamos a dar la vuelta a la carta y nos va a decir cuál va a ser el comportamiento del enemigo este turno. Sobre todo, fundamentalmente, tiene lo normal 3 pasos. Uno, una acción de movimiento, luego 2 acciones, o actividad o ataque. Y en general, pues se puede mover, puede atacar y luego puede lanzar una maldición, una invocación o lo que sea. No son siempre 3 pasos, o sea, hay, ya os digo, muchísima variedad, pero en general el comportamiento es así. Me ha gustado especialmente también, me ha llamado la atención, vienen una especie de bolsitas de polipiel, como unas bolsas que aunque al inicio tienen dados, van a servir para tener dentro fichas y sacar cosas al azar, a fin de crear pues algún poco de azar a la hora de escoger algún objeto o alguna mecánica de la campaña. Donde más los hemos usado es a la hora de escoger la iniciativa. La iniciativa en este juego, una mecánica que me ha resultado curiosa, aunque no me ha llamado especialmente la atención, vamos a tener lo que serían unas fichas, como si fueran unas fichas de damas, que vamos a tener tres modelos. Unas que son blancas, que son los jugadores, unas que son negras, que son los enemigos, y otras que son blancas y negras, una por una mitad de cada color. Nosotros vamos a sacar las fichas correspondientes al número de activaciones que haya ese turno, una por cada jugador y por cada enemigo presente, y además con la particularidad de que si sacamos una de las que tienen 2 colores, uno por cada cara, la vamos a colocar del lado contrario a la última que salió. Por ejemplo, si yo estoy sacando iniciativa y he sacado una ficha blanca, la siguiente ficha tiene los 2 colores, la tendré que poner en color negro, que es el contrario de la anterior ficha que he sacado. Es verdad que esto favorece que las acciones vayan contrapeadas y también tiene un riesgo, que es que cuando la activación viene mal dada por el azar, pues suele ser un problema porque los bichos pueden bajarse al grupo con muchísima facilidad, sobre todo al inicio. En las primeras aventuras es cuando estamos más blanditos, como es normal. Luego viene muchísima fichita de cartón para colocar en los tableros individuales. Viene mucha carta, ya os digo, cartas con los enemigos, cartas resumen de acciones, cartas con los enemigos, activaciones de enemigos, acciones para ir colocando en nuestro tablero. Luego las acciones en sí es un tema que no he descrito. Me voy a detener unos minutos en ello, pero bueno, nosotros vamos a tener una serie de tablero, accesorio a nuestro tablero personal, donde vamos a tener una serie de casillas para colocar nuestras cartas de acción. Conforme vayamos avanzando vamos a poder tener más cartas y no solo vamos a mejorar la calidad de nuestras acciones, pues haciendo más cosas o haciendo acción con más potencia, sino que aparte vamos a poder hacer más variedad de cosas. Vamos a tener más posibilidad para poner cartas distintas. Estas cartas las vamos a tener en el tablero, se van a activar, se van a agotar
y durante la fase de mantenimiento, salvo que la carta por el dorso diga lo contrario, las vamos a poder ir activando, lo cual es una gestión de recursos muy interesante al estilo del Descent que hemos visto en Descenso a las Tinieblas. Hay cartas que requieren un sacrificio, un gasto de recursos para poderse activar. Esto favorece la coordinación del grupo, favorece los one-shot de ataques y la estrategia para distribuir los recursos de daño, etcétera, entre los distintos enemigos. Está muy bien, ya ha funcionado fantásticamente. Luego, aparte, yo creo que ya prácticamente con esto sería todo. No sé si me he dejado algo, si hay algo que queráis más que comente, me lo decís. Yo creo que en principio estaría ya todos los datos más principales. También hablar se dice, se comenta que va a haber una edición estándar que va a ser con standees, que no va a ser con miniaturas, sino que va a ser con los personajes, que no sé si serán de metraquilato, serán en cartón, para ahorrar en gastos. También van a salir muchísimas figuras, como es habitual. Los personajes sí que van a tener figura, los malos principales también van a tener miniatura. Va a haber la versión de prueba, ya os digo que no venía completa, y venía con los minions en standees, eso sí. Pero ya sabemos cómo son las campañas, hay script goals, hay add-ons y sobre todo Awaken Realms tienen manía de crear cajas de add-ons de miniaturas a expuertas, o sea que vamos a tener las miniaturas que queramos. Los personajes sí que vienen con miniatura, los malos principales vienen con miniatura y además también tenemos unas miniaturas que son como tokens como si fuera tokens de información, de objetivo, unos tokens que representan un mapa, unos tokens que representan un estandarte, que entiendo que son para reflejar en la lámina correspondiente pues diversas condiciones, objetivos o algún tema de tracking de la campaña. Bueno, me parece que es una cosa que se podría haber resolvido con un token, pero sí que es verdad que, bueno, siempre las miniaturas de Awaken Realms son espectaculares. Entonces, bueno, viene bien. Aparte, se ha notado muchísima calidad, pese a ser ya un prototipo, muchísima calidad en el troquelado de los tableros. Se ve que eso ya lo tienen perfectamente definido. Todo el tema de la interacción de los tableros con las fichas, con todos los tracking del tablero individual, son con los cubos de cristal que nos tienen acostumbrados en Tainted Grail a ir colocados en diagonal y ir avanzando por el track. Aquí hay una cosa que me ha llamado menos la atención. Al contrario que en Tainted Grail, que teníamos un separador de plástico marcando el nivel máximo, aquí tenemos una especie de losetas que van cubriendo los espacios de puntos de vida y de puntos de experiencia donde no podemos llegar. Y luego hay que irlos quitando. Y eso me ha hecho menos gracia. Ah, y se me olvidó una cosa muy importante, que es el campamento, el área de descanso. Es una mecánica heredada del ISS Vanguard. Los que habéis jugado este juego os va a sonar enseguida. Es una lámina que tenemos con una lámina de plástico pegada encima, donde vamos a ir pudiendo introducir por uno de los bordes que tiene abiertos esta lámina en cada uno de sus bolsillos, ¿vale? Que si no recuerdo mal, eran 9 bolsillos, cartas que van a dar acciones en el campamento de descanso. Nosotros, por ejemplo, cuando tengamos el campamento pelado, no vamos a poder hacer más que pasar la noche y, sin embargo, pues si ponemos una carta con una tienda de campaña más básica, más avanzada, las posibilidades de recuperar heridas o descansar van a ser mayores, o vamos a poder poner comerciantes para que nos echen una mano o nos den nuevas acciones. Es es reconocido del ISS Vanguard cuando la evolución de la nave la hacíamos así. Y es un tema que, aunque no hemos explorado demasiado, funciona fenomenal. Y da esa sensación de avance y de mejora, no solo ligada a los personajes, sino a las capacidades del grupo en general, que está muy, muy bien. Bueno, recuperando ya el tema de las miniaturas tienen muchísima calidad. Han hecho una cosa en este juego
hemos pasado de tener las miniaturas de plástico inyectado a una nueva versión que es no de inyección de plástico, vamos, pero que ya estamos combinando el plástico tradicional con el plástico transparente en una moda como lo que vimos en Giroclix. Entonces, por ejemplo, hay algún arcano o algún minion eléctrico que sí que cuenta con un plástico translúcido de color azul que rodea la miniatura. Es verdad que es espectacular y que el nivel técnico que va desarrollando Awaken Realms en las miniaturas es una maravilla. Pero yo, sinceramente, es un juego. Ya os digo que me gusta mucho lo que saca Awaken Realms. Me parece un juego muy interesante. Yo me he divertido muchísimo y le da un toque rolero muy atractivo. No solo saldrá la campaña de Into Whitewell, perdón, saldrán más campañas, siempre cuando hay add-ons sale packs con campañas extra, esta no va a ser una excepción, van a salir los add-ons de miniaturas, o sea que para mí es un producto bastante atractivo, va a tener muchísimo éxito, o sea, los crowdfunding de Awaken Realms se están yendo a los 3 millones, a los 4 millones de dólares, es una locura la cantidad de producto que venden, pero que también os digo que vamos a tener que ir preparando la cartera porque solo viendo ya los materiales que vienen en la caja de inicio, más todos los enemigos que van a sacar, todas las miniaturas que se pueden añadir, etcétera, esto va a costar una fortuna. Es verdad que la producción es muy buena. Yo es de los pocos juegos, salvo quizás en el tema de los tokens, que no le noto sobreproducción, en el tema del Kickstarter, del crowdfunding. Perdón, no sale en Kickstarter, sale en GameFound, eso que esté claro. Así que es un juego que va a resultar caro. ¿Compensa? Yo, sinceramente, ya sabéis que no sería el juego de Outer Rims el primero que tengo. Tengo juegos con campañas largas y al final merece la pena si tenéis un grupo estable. Un grupo que va a jugar y que le podéis meter horas, yo creo que es muy buen producto. La campaña tiene una pintaza de inicio, te deja pegada a la silla, está muy bien desarrollado, esta gente tiene ya muy pillado lo que está haciendo. Es con innovaciones el mismo producto que están acostumbrados a sacar y con lo cual va a estar muy bien. Va a ser, vamos, no tengo ninguna duda, un producto de 10. Otra cosa con ese carácter rolero un poco más libre que sea lo que estéis buscando. Pero ya os digo que va a ser un producto muy completo, se está moviendo muchísimo, está teniendo muchísimo interés. Tuvieron una mesa de demostración en Essen, tipo un poco beta testing, un poco apartada, y era increíble el interés que había. Así que va a vender mogollón y va a tener muchísima distribución. Muy merecido. Me ha dejado además también un poco la sensación, la Dama Luna, la Lady Moon, esta que tenemos por todos los lados en el lore del juego, y la portada también. No sé si a vosotros os ha pasado, me lo dejáis en comentarios o ya sabéis. Me recuerda mucho a la fantasía oscura de Elden Ring. Un poco ese Souls-like de videojuego. Pero bueno, ya os digo, va a haber más de una campaña, segurísimo. No nos lo han confirmado, pero yo creo que está cantado. Van a salir con muchos personajes, van a añadir muchas profesiones. O sea que va a ser un juego que yo creo que Awaken Realms, y si no lo tienen pensado, es lo que deberían hacer. Deberían usarlo un poco como trampolín para implantar el sistema, la mecánica y poder sacar una serie de expansiones, pues tipo Sword and Sorcery, o bien lo que pasó con Destin con la segunda edición o la primera edición, cuando sacaron después la progresión de personajes, etcétera. Bueno, ya para terminar y no alargarme más, que nos estamos quedando sin tiempo, estamos en Instagram, estamos en TikTok, leemos los comentarios que nos dejáis en Spotify, en iVoox, etcétera. Ya sabéis, además, sobre todo, si os gusta, suscribiros, compartirlo, darle un me gusta en Spotify, en Facebook, nos ayuda muchísimo
y además nos da un poco de peso para poder hacer estos programas un poco más especiales donde hemos necesitado tener cierto apoyo o bien de los distribuidores, de las editoriales, aunque sea simplemente para que nos den un poco de cuartelillo y nos presten el juego. Muchísimas gracias por todo, una semana más y nos vemos la semana que viene. Adiós.